Bueno, los exámenes otoneurológicos incluyen varias partes: la historia clínica del paciente, otoscopía, los exámenes auditivos, exámenes vestibulares, exploración de marcha y postura, y también, obviamente, la evaluación de los pares craneanos. Pero en esta presentación le vamos a dar más relevancia a los primeros 3 puntos y sobre todo a los exámenes auditivos. Primero que nada tenemos la historia clínica del paciente, y antes de comenzar con cualquier prueba otoneurológica se requiere una historia clínica, la cual dirija más o menos los exámenes que se requieren sobre el grado de pérdida auditiva, si es gradual o si es algo súbito, si es estable, progresiva, fluctuante, si es de uno o ambos oídos, y si tiene antecedentes mayores, como si es, por ejemplo, exposición, si el paciente está expuesto a ruido, si ha sufrido algún trauma, cirugía en el oído, etc. También tenemos la parte otoscópica, más para observación del pabellón auricular, con el objetivo de, obviamente, descargar algún tipo de malformación, infecciones o inflamaciones en el oído, en general en busca de algún signo que esté asociado a la patología del paciente. Se valora también la integridad y obviamente la normal disposición de la membrana timpánica, y obviamente estructuras de oído externo y de oído medio. El sistema auditivo tiene como periférico, se divide en 3 secciones. Tenemos la parte externa, la parte media y la parte interna. Tenemos que el oído externo sirve como receptor de los sonidos ambientales, y tenemos que el oído medio, junto con sus 3 huesecillos, el martillo, yunque y estribo, son el principal responsable de transmitir el sonido a la cóclea y superar, obviamente, el desajuste de impedancia que se produce, en donde tenemos el oído externo que está lleno de aire, y tenemos la cóclea que está llena de líquido. Este estímulo entonces es transferido mecánicamente hacia los fluidos cocleares, y esta onda viajera que se produce se propaga a lo largo de toda la membrana basilar. En general, la cóclea y todo el sistema auditivo es tonotópico. Cuando esta presión del sonido se transmite a estos fluidos del oído interno a través del estribo, esta onda de presión deforma la membrana basilar en una zona concreta en función de la frecuencia de este sonido, y tenemos, por ejemplo, las frecuencias altas que actúan sobre la parte más basal de la cóclea, que es más rígida, y tenemos las frecuencias bajas que actúan más bien sobre el ápice, que es más elástico. Ahora, los humanos detectamos sonidos en un determinado rango de frecuencias que va aproximadamente entre los 20 a los 20.000 Hz, y en general tenemos entonces que la cóclea puede medir un amplio grado de frecuencia, y esto es sumamente importante para evaluar todo, o sea, para realizar todos los exámenes auditivos que vamos a hacer, porque no todos miden en todas las frecuencias. Entonces, vamos a empezar. Tenemos entonces la audiometría, que consiste más bien en enviar señales de tono a través de estos fonos, que son los supraurales. Estos son los fonos adecuados, donde el paciente escucha cierto sonido y responde hasta la mínima intensidad en que escucha un sonido. Tenemos que la audiometría tonal, por ejemplo, mide la sensibilidad auditiva, determinando obviamente el umbral auditivo en cada frecuencia, que es definido como la mínima presión sonora de una señal que es capaz de evocar una sensación auditiva. Estos umbrales, en la audiometría, que tenemos que es medido a través de un gráfico, que es el audiograma, que mide frecuencias entre los 125 hasta los 8.000 Hz. Tenemos entonces que las frecuencias más importantes para la comprensión del habla, y sobre todo en los niños cuando se hacen audiometría, es entre la frecuencia de 250 y 4.000. Aquí tenemos el oído derecho, que está en rojo, en círculo, y el oído izquierdo, que está en X, en azul, y aquí tenemos una audiometría dentro de rangos normales. Dentro de la normalidad se encuentra hasta los 20 decibeles, en algunos casos hasta los 25 decibeles. Entonces tenemos que estos umbrales pueden obtenerse a través también de conducción aérea, y también a través del huesillo, a través de conducción ósea. ¿Ya? Aquí tenemos el PTP, que es el promedio tonal puro, que se mide entre la frecuencia de 500, 1000 y 2000. Aquí tenemos 10 y 11,6 en un oído con respecto al otro. Aquí tenemos más bien la
los signos de la audiometría que se utilizan: vía ósea, la vía ósea que no está enmascarada, que es cuando se coloca un sonido en el oído contrario. Lo mismo para la vía aérea. Tenemos el umbral de disconfort, que es el LDL, que es un sonido que se coloca a alta intensidad, en donde el paciente responde cuando el paciente le cause molestia en su oído un sonido tan alto. Y a través de estas flechitas se coloca cuando se llega a la máxima capacidad del equipo, que generalmente es hasta 110 decibeles, porque el 120 es el umbral del dolor, o sea, a los 120 un sonido le causaría dolor al paciente, y se colocan estas flechitas cuando se llega a la máxima capacidad y el paciente no escucha. Entonces, otra parte de la audiometría es la logoaudiometría, que su fin más bien es determinar que una persona no solamente escucha, sino que también comprende señales de voz, o sea, más bien ratifica los niveles audiométricos. La logometría es una prueba donde se utilizan palabras para determinar, obviamente, la funcionalidad del sistema auditivo, y es muy importante sobre todo en niños, en abuelitos y también en pacientes simuladores. Es sumamente importante realizar esta prueba. Y para ello se dictan palabras. ¿Cuántas? 25 palabras que son fonéticamente balanceadas. ¿Qué quiere decir esto? Primero que nada, porque tienen que ser palabras que sean familiares para el paciente. O sea, no tienen que ser palabras muy complicadas, palabras comunes. Lo otro es que tienen que ser fonéticamente diferenciadas. O sea, las palabras no pueden confundirse entre sí. Deben ser también una proporcionalidad entre cada palabra. O sea, no puede haber una palabra más corta y una más larga. Y lo otro es que tienen que ser homogéneas, deben sonar más o menos de igual audibilidad, y las palabras obviamente deben ser todas iguales de fáciles de comprender, de captar para el oído, para que la probabilidad de todas las palabras sea la misma. Entonces, ¿qué buscamos en la logoaudiometría? Ahora, cada palabra equivale a un 4%, generalmente se dictan disílabos. Generalmente en algunos pacientes, a veces abuelitos que tienen mucho grado de pérdida auditiva, se dictan términos conocidos, o también en los niños. ¿Y qué es lo que buscamos? 3 umbrales. Tenemos el SDT, que es el umbral de detección de la palabra, en donde el sujeto detecta la palabra sin necesidad de comprenderla. O sea, se dicta un sonido y se le indica al paciente que nos avise cuando escucha nuestra voz, sin importar si entiende o no o comprende la palabra. Luego viene el umbral de reconocimiento de la palabra, en donde generalmente se dictan palabras compuestas, como por ejemplo sacacorcho, sacapunta. Y luego tenemos el umbral de máxima discriminación, que es cuando se dictan las 25 palabras, que generalmente se dictan 20 a 30 decibeles por sobre el promedio tonal puro de la audiometría. Luego de esto tenemos la banana del habla. Aquí tenemos un audiograma, tenemos que muestra la intensidad de ciertos sonidos. Por ejemplo, los sonidos más fuertes están aquí en la parte más inferior del gráfico, mientras que los sonidos más suaves están dentro de la parte superior del gráfico. Aquí tenemos, por ejemplo, el goteo del agua, el ladrido de un perro, camión, algunas herramientas, tocar piano, aspiradora, etc. Y también aquí se observa esta especie de banana con algunas letras, que es donde es la parte de los sonidos conversacionales. Tenemos que esta se asemeja a una forma de plátano, de ahí viene su nombre. Y, por ejemplo, si se determina el umbral de audición de una persona, por ejemplo, en 60 decibeles, aquí, en la frecuencia de 250, por ejemplo acá, el paciente escucharía el ladrido de un perro, pero, por ejemplo, no podría escuchar volúmenes promedios de estas palabras, de I, U y M, porque el paciente tiene su umbral aquí y por lo tanto no escucharía este sonido de estas palabras, de estas letras. En los niños es sumamente importante tener en cuenta estos diferentes sonidos del habla. Un niño que puede escuchar los sonidos del habla tiene mucha más facilidad para imitar, para comprender y aprender el lenguaje hablado, que en comparación de un niño que no puede escuchar estos sonidos. De ahí lo importante en que uno, por ejemplo, en los niños más pequeños, que a veces no se puede sacar la audiometría completa, es importante tomar por lo menos 250 y 4000, que son los que se generan el lenguaje. Ahora, por ejemplo, estar expuesto a un sonido intenso, que está sobre los 85 decibeles, o sea, sobre aquí, estar por varias horas, puede causar daño y obviamente pérdida auditiva en el tiempo, y de ahí el uso de protectores auditivos en personas que trabajan expuestos a ruido.
Ahora, la hipoacusia, que es la privación o disminución de la facultad de oír, se puede dividir de dos maneras, según la magnitud o la pérdida en decibeles. Aquí tenemos un gráfico en donde tenemos que se puede dividir según su magnitud en obviamente audición normal hasta los 20 decibeles, pérdida de audición leve, moderada, severa y ya de tipo anacusia o sordera profunda. Y también la podemos dividir según su tipo de pérdida. Aquí, por ejemplo, tenemos la hipoacusia conductiva o de transmisión, que generalmente es provocada por una lesión en el aparato que transmite la energía sonora, ya sea por una obstrucción del conducto, a veces tapones de cerumen, una lesión de oído medio, ya sea en la membrana o en la cadena de huesecillo. ¿Y qué es lo que genera? Por ejemplo, aquí tenemos el oído derecho con un umbral totalmente normal, mientras que el oído izquierdo tenemos un umbral disminuido, sobre todo en las primeras frecuencias, las frecuencias graves, media y en las agudas ya nuevamente ya está dentro de rangos normales, pero tenemos el umbral óseo, aquí representado en corchete porque está enmascarado, con un umbral óseo arriba, o sea, dentro de rangos de normalidad. O sea, esto se le denomina que hay un gap osteoaéreo entre la parte ósea y la parte aérea, hay una diferencia, y este sería una hipoacusia de tipo conductiva o de transmisión. Acá tenemos el promedio tonal, tenemos que la vía aérea está disminuida en el oído izquierdo, y por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la logoaudiometría de estos pacientes? Es que uno tendría que subirle la intensidad, que en este caso a 60 decibeles se le dictaron las palabras, para obtener un 100% de discriminación de las palabras. Luego tenemos la hipoacusia de tipo sensoriales, que ocurren generalmente por una lesión en el órgano de Corti, alteraciones de la vía auditiva o más bien trastornos de la corteza auditiva cerebral. ¿Qué tipo de ejemplos? Presbiacusias, ototoxicidades, trauma acústico, enfermedad de Meniere, por ejemplo. Y esta audiometría, a diferencia de la anterior, muestra no solamente una caída del tono aéreo, sino también del tono óseo. Entonces tenemos la misma pérdida auditiva pasada, pero ahora el umbral óseo está pegado al umbral aéreo. En este caso, el paciente, cuando se le dictan las palabras, generalmente el paciente se equivoca en ciertas palabras y se tiene que ir subiendo de intensidad. Eso es lo otro. En la logoaudiometría, lo general, si el paciente, hay que encontrar la máxima discriminación del paciente, y generalmente a lo máximo se dictan 3 listas. Tenemos, o sea, se va subiendo de intensidad y se dictan 3 listas hasta obtener lo mayor que se pueda. También tenemos hipoacusias de tipo mixtas, en donde obviamente tenemos una caída también del tono aéreo y del tono óseo, pero hay un cierto gap también que se puede producir. Y también tenemos la hipoacusia de tipos neurales, en donde también el aérea con la ósea están pegaditas, pero ¿qué pasa? Que al momento de discriminar las palabras no coincide la discriminación con el tono o con el promedio tonal. Entonces, donde el paciente, por ejemplo, a 60 decibeles, el paciente tiene un 60% más de discriminación, y eso no va concordante, porque con esa audiometría uno debería esperar que el paciente respondiera más palabras. Y también tenemos las hipoacusias de tipo centrales. Tenemos esta, que es por una lesión de los centros auditivos que se produce del cerebro, puede estar asociado a accidentes cerebrovasculares, a traumatismos, a encefalitis, esclerosis múltiple. Esto genera problemas realmente en la discriminación de las palabras, por ejemplo, genera agnosia auditiva, que es la incapacidad de reconocer diferentes sonidos, y que no necesariamente va relacionado a la pérdida auditiva, sino más bien es una incapacidad que tiene nuestro cerebro para procesar el del significado de los sonidos. También está relacionado con amusia congénita, que es una condición donde una persona es incapaz de reconocer variaciones tonales en piezas musicales. Y esto no puede explicarse por una lesión encefálica previa o una pérdida auditiva, sino que más bien es por un problema a nivel del sistema nervioso central. Entonces, para que también existan, y que se va a hablar más adelante, sobre las hipoacusias de tipo central. Por último, para terminar lo de audiometría, tenemos que también existe la audiometría de alta frecuencia, o sea, es la audiometría que comprende más allá de los 8000 Hz, desde los 9000 a los 20000 Hz, también se puede realizar. Esto más bien es pues, estudia la porción basal de la cóclea, y es obviamente un complemento de la audiometría convencional.
lo que ayuda más bien es la detección precoz de la hipoacusia, por ejemplo, pacientes que trabajen expuestos a ruido, pacientes que tengan menos de 65 años y ya comience con un deterioro de pérdida auditiva, y esto más bien nos sirve también para monitoreo de ototoxicidad, por ejemplo, y también en lesiones retrococleares. Pero es para que sepan que también existe y que en algunos casos se utiliza. Ahora, ¿por qué no se utiliza tanto? Es porque algunas frecuencias aún no hay umbrales de normalidad. Hay algunos que todavía no se encuentran, porque no son lo mismo la audiometría convencional con la audiometría de alta frecuencia, no es lo mismo, no se utilizan los mismos fonos. Entonces hay algunas frecuencias en donde todavía no se determinan esos grados normales, entonces por lo tanto no se realiza tanto. Para continuar entonces vamos a seguir con el segundo examen, que es la impedanciometría. La impedanciometría, aquí tenemos el equipo, el impedanciómetro, en donde se coloca una presión y sonidos intensos al paciente, y se puede obtener este tipo de curvas que ahí vamos a hablar más adelante. Entonces, un poquito de historia para la evolución de la impedanciometría. Primero que nada, en 1919, Webster introduce el concepto de impedancia acústica por primera vez. En 1934, Schuster desarrolla un puente mecánico que permite medir la impedancia de un oído. Luego, en 1946, Metz desarrolla las primeras aplicaciones clínicas de la impedanciometría. En la década más o menos de los 60 se generaliza el uso clínico de los impedanciómetros comerciales, y ya en 1970 Yerger es el que clasificó las curvas timpanométricas. Entonces, este estudio de la impedanciometría valora la impedancia acústica, que es definido como la resistencia que opone el oído medio al paso del sonido a nivel de la membrana timpánica. La impedanciometría es un examen más bien objetivo, que nos da información del estado de la vía auditiva, del estado de la membrana timpánica, y obviamente ayuda a aclarar diagnósticos diferenciales, sobre todo en hipoacusias de tipo de conducción, ya que estudia en mayor parte el oído medio. Nos puede entregar información del oído medio, de la trompa de Eustaquio, la movilidad de la membrana timpánica, y obviamente la cadena ossicular y la integración también de la integridad del nervio facial. Entonces, en la impedanciometría vamos a buscar dos cosas, se divide en dos partes, en el timpanograma y en el reflejo acústico. Ahora, tenemos acá el timpanograma, o sea, el tono visualmente que se utiliza es un tono de 226 Hz. Que generalmente se utiliza a 80 o 85 decibeles de presión. Tenemos que el timpanograma es un resultado gráfico como esto, en donde se miden los distintos grados de complianza. ¿Qué es la complianza? Es la facilidad para la transición de un sonido. Y depende obviamente de las variaciones que tenga la presión del tímpano. El pic se produce cuando la presión en el conducto auditivo y el oído medio son iguales. Ahí es cuando se produce acá, por ejemplo, el máximo pic de presión. El pic normal está más o menos entre los 100 y los 100 decapascales y los menos 100. Este es el pic normal que se produce de un timpanograma, que es lo que denomina la curva A. Y obviamente una complianza que esté entre 0,3, o sea, más o menos por aquí, hasta 1,7, 1,8. Tenemos entonces este timpanograma que se representa un eje de coordenadas, donde tenemos que un eje horizontal, donde se mide la presión, que está medido en decapascales, milímetros de agua, y estas presiones pueden ser tanto positivas como negativas, y tenemos acá en el eje vertical la medición de la complianza, que está medida a nivel de centímetros cúbicos. Acá tenemos los distintos tipos de curva. Tenemos, como dije, la curva tipo A, que es la normal, que es esta de aquí. Tenemos que está entre el pic de presión, que es entre los menos 100 y los 100, y una complianza entre 0,3, que más o menos está como en 0,6, y 1,7. Luego tenemos la tipo B, en donde no hay pic de presión, que es esta que está aquí. No hay pic de presión, generalmente ocurre cuando hay líquido dentro de la cavidad timpánica, entonces al introducir la presión choca con el líquido y no genera la presión de complianza y genera una curva de tipo plana. Tenemos la tipo C, que es esta de aquí, en donde el pic de presión se desliza hacia las presiones negativas, está más allá del menos 100,
y generalmente muy común en pacientes con disfunción tubárica, donde la presión dentro de la caja del oído medio está más negativa que la de afuera y genera estos picos de presiones negativos. Tenemos las curvas A sub S, que es esta que está aquí. Tenemos que es una curva A totalmente normal, pero más pequeña, con una complianza más pequeña de la curva A no de normalidad, donde tenemos que el pic de presión está bajo los 0,3. Y tenemos las A sub B, que es lo contrario a la A sub B, a la sub S, en donde tenemos que el pic de presión está por sobre los 1,7. ¿Ya? Acá tenemos la vía del reflejo acústico. Tenemos el estímulo activador, que es esta cruz con esta flecha rayada. Se presenta en el canal, por ejemplo, en el canal, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Tenemos que se presenta un sonido en el canal auditivo derecho. Este sonido pasa por el oído medio, pasa por la cóclea y llega hasta el octavo par craneal, aquí, con la flecha aquí. Desde ese punto, este sonido va hacia el núcleo ventral, coclear ventral, que es este que está aquí, hacia el complejo libar medial superior, y luego al núcleo motor del sexto par craneal, o sea, del séptimo par craneal. Lo que resulta, obviamente, en una estimulación eferente, que es esta flecha discontinua, del músculo del estapello, a través del séptimo par craneal. Y luego viene otra vía, que es una vía ipsilateral, donde el camino va directamente desde el núcleo ventral coclear ventral hacia el complejo libar superior contralateral derecho. Entonces, simultáneamente es activado desde este lado, desde el núcleo coclear ventral ipsi, hasta el núcleo coclear hasta el séptimo par craneal, y genera, obviamente, un reflejo en el músculo estapello del lado coclear izquierdo. Tenemos entonces el reflejo acústico, que se desencadena tras la llegada de estímulos sonoros intensos, son fuertes, generando contracciones reflejas de los músculos del oído medio, obviamente limitando la movilidad de la cadena y tensando la membrana timpánica. Entonces, ahora, el reflejo acústico se mide en la frecuencia de 500, 1000, 2000 y 4000 Hz, y también hay un ruido blanco, que este ruido blanco es muy similar a una frecuencia de 500. Tenemos que la intensidad comienza de este sonido desde los 80 hasta aproximadamente los 100 decibeles. No se puede saber más allá, ya que los 120 es el umbral del dolor. El umbral del reflejo acústico se encuentra aproximadamente unos 70 decibeles sobre el umbral audiométrico. O sea, por ejemplo, si el umbral está en 250, el umbral está en 40 decibeles, uno esperaría más o menos que el reflejo acústico tuviera un umbral a los 110, más o menos. Ahora, en el reflejo acústico se genera lo que se llama el fenómeno de Metz, que es cuando la diferencia entre el umbral del reflejo acústico y el umbral tonal de la audiometría, en la frecuencia obviamente estudiada, es menor a los 70 o incluso menor a 60 decibeles. Y eso obviamente compatible con la existencia de una hipoacusia de tipo sensorial o neurosensorial, donde hay una afectación de la cóclea, y hace que los umbrales se determinen antes y no hay una diferencia tan prolongada como se denomina entre el umbral del reflejo y el umbral de la audiometría. Lo otro que se puede considerar en el reflejo acústico, tenemos el deterioro del reflejo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos el deterioro del reflejo, que se mide más o menos 10 decibeles por sobre el umbral de la frecuencia de 500 y 1000. O sea, por ejemplo, si un paciente en 500 y 1000 no tiene reflejo, no podemos hacer el deterioro del reflejo. Entonces vamos a suponer que por ejemplo, en este paciente se hizo en la frecuencia de 500 Hz a 105 decibeles, en donde se coloca un estímulo, más o menos unos 10 segundos, es un estímulo continuo. Lo normal entonces que se produce es que este reflejo sea constante durante los 10 segundos, tal cual como se visualiza en la imagen, constante, por ejemplo, en amplitud, y que obviamente empiece de una manera y finalice de la misma forma. En una lesión retrococlear, lo que pasa es que se coloca una intensidad, esta es una simulación, por eso, o sea, es una simulación que yo hice, está a 4000 Hz a 85 decibeles, pero es para que entiendan más o menos cómo se ve en un deterioro reflejo que daría positivo, en donde comienza este estímulo,
y no es persistente durante los 10 segundos y va disminuyendo en amplitud. Entonces, esto se considera un deterioro del reflejo positivo y es muy común de los pacientes que tienen lesiones de tipo retrococleares, una lesión en el nervio auditivo. Y lo otro que podemos realizar con la impedanciometría es la medición de la función tubaria. Esta se puede realizar tanto con el tímpano íntegro como también con el tímpano perforado. Se realizan dos maniobras. Primero una maniobra de Toynbee, o sea, primero se hace un timpanograma normal para ver cómo está la presión dentro del oído, y luego se realizan la maniobra de Toynbee a través de la deglución, y luego se realiza un segundo timpanograma para medir que lo normal sería que la presión se negativizara en el oído medio, por lo tanto la curva se desplazaría hacia el pic, hacia las presiones negativas, y luego se realiza una segunda maniobra, que es la maniobra de Valsalva, en donde el timpanograma debería volver a dentro de rangos normales o irse hacia las presiones positivas. Eso sería lo normal, que una trompa de Eustaquio normal que funcionara. Si eso no es así, es porque el paciente tiene una mala función tubaria. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de una impedanciometría. Aquí tenemos el tímpano del oído derecho. Tenemos este es el volumen del conducto auditivo externo, tenemos la presión que está en 0, totalmente perfecta, tenemos la complianza que está en 0,55, por lo tanto esta sería una curva de tipo A, y tenemos los umbrales, tenemos el lado ipsi, porque los umbrales se pueden determinar tanto ipsilateral como contralateral en los dos oídos. Entonces tenemos acá los umbrales, 500.000, 2.000, 4.000, tenemos el umbral del reflejo acústico, y tenemos también el contra, que también, aquí por ejemplo en 4.000 el paciente no tiene reflejo, eso significa sin reflejo. Seguramente a lo mejor trabaja expuesto a ruido o tiene una pérdida auditiva ya en 4.000 y por eso no se obtuvo el reflejo acústico. Acuérdense que en un paciente, entre comillas, de audición normal, se considera que 70 decibeles por sobre el umbral tonal de esa frecuencia, el paciente tendría reflejo. Así que a lo mejor su umbral está disminuido en esa frecuencia. Pero eso es como se vería el ejemplo de una impedanciometría, entre comillas, normal, con reflejo acústico y curvas A. Ahora vamos a pasar a las emisiones otoacústicas, que son sonidos más bien de baja intensidad que se generan en la cóclea, específicamente en la célula ciliar externa. Eso es lo que mide realmente la emisión otoacústica, y que pueden estar presentes tanto en forma espontánea como en forma provocada. O sea, hay cierto tipo de pacientes que tienen emisión otoacústica sin colocar ningún ruido para poder medirla. La primera vez que describieron la emisión otoacústica fueron en 1977 por un fisiólogo inglés, David Kemp. Estos sonidos más bien son captados por una sonda. Aquí tenemos una imagen. Acá, este es el equipo más bien que se utiliza, hay equipos portátiles. Acá le tenemos la sonda, se coloca una oliva dentro del conducto del paciente. Y estos sonidos son captados por una sonda que se introducen en el conducto del paciente, y mide la audición dentro de una extensión de frecuencia que es vital para el desarrollo del habla. Ahora, este es el método principal para el método de screening y de evaluación de los recién nacidos. O sea, estos son el examen auditivo que se realiza a los bebés para verificar su integridad del oído y verificar si tiene algún grado de pérdida auditiva. Entonces tenemos que la emisión otoacústica se dividen, tenemos las espontáneas, entonces como les digo, y tenemos también las de tipo provocada, que tenemos las transientes, los productos de distorsión y de frecuencia específica. Brevemente tenemos las emisiones otoacústicas espontáneas, que se generan en ausencia de una estimulación externa. Están presentes solo en el 50% de la población normoyente. Se concentra en un rango de frecuencia determinado, que es de los 1000 a los 3000 Hz, solamente mide esta frecuencia, o sea, no sabemos cómo están las demás frecuencias, no se registran si existen hipoacusias mayores a 30 decibeles, o sea, no hay emisiones otoacústicas, y desaparecen sí con el aumento de la edad. Se ha hecho estudios que desaparecen las emisiones otoacústicas espontáneas con el aumento de la edad. Por eso de ahí que está solamente en el 50% de la población. Tenemos las emisiones otoacústicas provocadas por frecuencia específica, son las menos aplicables clínicamente, se desencadena estimulando un tono puro, no son muy fáciles de registrar,
y la emisión generada es igual en frecuencia al tono que se aplica. Por ejemplo, si se aplica un tono de 500 Hz, esa es la frecuencia que yo estoy evaluando, la frecuencia de 500. Luego tenemos las más utilizadas, las dos más utilizadas. Primero tenemos las emisiones autoacústicas transientes. Están presentes en cócleas normales en el 96 al 100% de las personas normoyentes. Se produce una respuesta a una señal más o menos de 80 decibeles. Proveen información de un espectro frecuencial amplio, va desde los 600, que es más o menos que está aquí, de los 600 de acá, hasta los 6000 Hz aproximadamente. Ahora, las emisiones autoacústicas transientes desaparecen con pérdidas auditivas de 35-40 decibeles, o sea, no las podemos encontrar. Algunos investigadores sí la han encontrado en pacientes con collera, en pacientes con cavidades radicales de oído medio, y también en pacientes con perforaciones timpánicas. Pero tiene que ser siempre que un paciente que la hipoacusia no supere las 35-40 decibeles, o sea, deben ser pérdidas hipoacusias conductivas leves. Su tamizado tiene una sensibilidad sobre el 90% y una especificidad más o menos de un 86%. Y son las más utilizadas en screening auditivo en recién nacidos. O sea, las emisiones autoacústicas transientes son las que se utilizan en los screening auditivos de los recién nacidos. Luego tenemos las emisiones autoacústicas, los productos de distorsión. ¿Qué es lo cual la diferencia con las otras? Que estas se encadenan estimulando dos tonos puros de frecuencia. Aquí tenemos F1 y F2 y me da una emisión autoacústica. Generalmente están ausentes en hipoacusias mayores de 45 a 50 decibeles. Muestran la respuesta de la ciliar externa, o sea, las transientes también, para ciertas frecuencias determinadas que va más o menos entre los 500 a 8000 Hz. Ahora tiene un mejor desempeño en ambientes ruidosos. ¿Qué quiere decir esto? Las emisiones autoacústicas, lo ideal es que se realicen en un entorno en silencio. Ahora, ¿qué quiere decir esto que tenga un mejor desempeño en ambientes ruidosos, que se pueda realizar con ruido de fondo? No, sino que, por ejemplo, si el bebé llegara a despertar y se pone a llorar, por ejemplo, las emisiones autoacústicas aún así podrían ser confiables, siempre y cuando el ruido no sea muy mayor. Acá tenemos un ejemplo de las emisiones autoacústicas. Por ejemplo, estos son tipo transientes. Tenemos el oído derecho, tenemos el oído izquierdo, tenemos los dos tonos puros, que tenemos a 65 y a 55 decibeles, y aquí tenemos las frecuencias que se evaluaron, 1000, 1500 aproximadamente, 2000, 3000, 4000 y 6000 Hz. La parte sombreada es lo que se considera que no hay emisión autoacústica, y generalmente se indica si el paciente pasa o no. Tenemos, por ejemplo, si pasa es porque hay un paso libre del sonido en el oído externo y oído medio, tenemos que las células ciliares externas están intactas, generalmente el paciente podría tener una audición normal o una audición de tipo neural, o sea, una hipoacusia de tipo neural. Ahí hay que tener cuidado porque las emisiones autoacústicas miden realmente la cóclea, pero nosotros no sabemos cómo está el nervio auditivo. Por lo tanto, un paciente que tiene una hipoacusia de tipo neural podría tener hipoacusia, pero emisiones autoacústicas intactas. De ahí que vengan que todos estos exámenes no son diagnósticos, sino que todos son complementarios. Y obviamente si el paciente refiere, o sea, que no tenga emisión autoacústica, se podría pensar que tenga una hipoacusia de tipo sensorial o de tipo conductiva, más allá de los 30 o 50 decibeles, y obviamente hay que hacer exámenes complementarios. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas de la emisión autoacústica? Primero, que es un tamizaje de auditivo neonatal. Se realiza en el screening auditivo, se utiliza para evaluación de niños de difícil condicionamiento. A veces los niños no nos cooperan para hacer las audiometrías, por ejemplo, que es un examen subjetivo, se necesita la cooperación del paciente. Evaluación de pacientes simuladores, detección precoz de daño auditivo, ya que evalúa las células ciliares externas, el monitoreo de ototoxicidad. También en pacientes con tinnitus. A veces hay muchos pacientes que tienen ruidos en los oídos, se le hace la audiometría convencional y la audiometría sale totalmente normal, pero, por ejemplo, si se hacen emisiones autoacústicas, podría que, por ejemplo, no tengan presentes las emisiones y uno podría pensar que ya muy pronto ya tiene un daño coclear y todavía no se ha visualizado en la audiometría. Evaluación también en pérdidas auditivas fluctuantes. Y las emisiones autoacústicas en general pueden ser aplicadas en todo tipo de pacientes, en recién nacidos, en niños, en adultos mayores, se puede realizar en toda edad.
Ahora, ¿cuáles son las desventajas de la emisión autoacústica? Primero, que no son diagnósticas, o sea, se necesitan exámenes complementarios. El nivel de ruido ambiental. Se necesita un entorno de silencio para poder generar las emisiones. O sea, tanto un entorno de silencio en el bebé o el paciente en este caso, y también en el entorno donde se desarrolla. No son aplicables en patologías de oído externo y oído medio. A veces los bebés tienen líquido dentro del oído y eso ya nos indicaría que tiene emisiones autoacústicas, no tiene emisión autoacústica. Pero a veces es solamente un líquido momentáneo y no es porque el paciente no escuche, sino que por eso de ahí lo importante es hacer otoscopía antes de realizar todos los exámenes. Solo estudian la cóclea, como dije. Por lo tanto, no detecta lesiones de tipo neurales, como por ejemplo la neuropatía auditiva. Así que eso es supremamente importante. Y para finalizar, vamos a hablar de los potenciales evocados auditivos que valoran la integridad de la vía auditiva. Un poquito de historia de la evolución de los potenciales. Tenemos que en 1930 los investigadores Weber y Bray se les ocurrió colocar un electrodo en la cóclea de un gato y obtuvieron una respuesta en base a un estímulo que fueron los primeros microfónicos cocleares. Luego en 1954 aparecieron las primeras computadoras y con esto obviamente mejoró la posibilidad de promediar la señal computarizada. Luego vino en 1971, estos investigadores hicieron los primeros artículos describiendo el ABR, que el ABR es lo mismo que el PATC, que son los potenciales, o el VERA, son todos los mismos. Y luego vino en el 2007 más o menos, que fue el último avance que se hicieron mejores promedios para la aparición de, o sea, para obtener umbrales auditivos. ¿Qué es un potencial? Un potencial evocado es un potencial de acción que es captado como una respuesta a un estímulo previo. Este estímulo puede ser un estímulo auditivo, puede ser un estímulo visual y puede ser un estímulo miogénico. Nosotros nos vamos a basar en los estímulos auditivos, que es lo que estamos hablando en esta presentación. Tenemos que los potenciales evocados auditivos es una actividad electrofisiológica del sistema auditivo obtenida después de un estímulo sonoro. Estos potenciales se registran a través de electrodos que se colocan en la superficie del cráneo y lo que se estudia más bien con el potencial es la actividad eléctrica de la cóclea, del nervio auditivo y obviamente de estaciones neurológicas de la vía auditiva del sistema nervioso central. Acá tenemos todos los potenciales que podemos encontrar, los potenciales auditivos. Tenemos, esta información se produce generalmente los potenciales dentro de los primeros 500 milisegundos aproximadamente, luego de producirse un estímulo acústico. Estos potenciales, los potenciales de tronco, que son los que más se utilizan, solamente se encuentran hasta los 10 milisegundos, que son las ondas que están aquí. Pero luego tenemos los potenciales, por ejemplo, de latencia media, y los potenciales de latencia tardía, que también existen. Acá tenemos la clasificación de los potenciales según su latencia. Tenemos la electrococografía, que son los más tempranos y se producen durante los primeros 5 milisegundos. Reflejan más bien la actividad de la cóclea y del octavo par, o sea, la parte auditiva del octavo par. Tenemos los potenciales de latencia corta, que son los más utilizados y que ocurren dentro de los primeros 10 milisegundos y reflejan la parte también del octavo par, la parte auditiva, y también de tronco cerebral. Luego tenemos los potenciales de latencia media, que se observan generalmente entre los 12, o sea, después de los potenciales de latencia corta, y los 50 milisegundos, y su utilidad clínica es más bien para el estudio de funciones auditivas centrales. Es como se utilizan como herramienta de neurodiagnóstico que permiten la evaluación de estructuras del sistema auditivo central como tálamo, por ejemplo, y la corteza. Y luego vienen los potenciales de latencia tardía, que se observan entre los 50, 500, en algunos casos hasta los 700 milisegundos, y se originan más bien en la parte cortical y sus áreas de asociación. La utilidad con respecto de estos potenciales es más bien la discriminación auditiva a través de tonos y fonemas. O sea, a veces no solamente se estimulan estímulos de un tono auditivo, sino que también palabras. Es muy útil también en la población generalmente autista o pacientes que tengan alteraciones neurodegenerativas, pacientes de implantes cocleares se pueden utilizar, por ejemplo. Voy a hablar un poquito más, obviamente, de los potenciales de latencia corta, que son los más utilizados, y también de la electrococografía. Los primeros potenciales que se utilizaron, o sea, que aparecen son la electrococografía. Hubo un tiempo en que estos se dejaron de hacer.
porque era un examen sumamente invasivo. Había que romper la membrana auditiva timpánica para colocar un electrodo y se colocaba en el promontorio del paciente. O sea, se requería de pabellón para poder colocarlo, entonces hubo un tiempo que se dejó de hacer. Pero ahora ha regresado con la aparición de estos auriculares, que son los auriculares de inserción, que se colocan dentro del conducto del paciente lo más cercano a la membrana timpánica. Este es un procedimiento que permite registrar la respuesta eléctrica frente a un estímulo sonoro a nivel del órgano de corte. Se puede realizar, como dije, de manera transtimpánica, que era la versión en donde se colocaba, el electrodo en el promontorio, y de manera extratimpánica, donde se coloca el auricular de inserción, se coloca en el conducto del paciente, lo más cercano a la membrana timpánica. Este es una electrocoreografía. Tenemos que tiene tres componentes. Primero tenemos el potencial microfónico coclear, que es este que está aquí, acá está, que refleja más bien el desplazamiento de los esterocilios por la vibración de la membrana basilar. Tenemos el potencial de sumación, que es este que está aquí, que está asociado a irregularidades en la membrana y desplazamiento de células ciliadas tanto externas como internas. Tenemos que la amplitud del potencial de sumación, esto que está aquí, que es lo que se mide acá, depende obviamente de la cantidad de membrana basilar desplazada. Y tenemos por último el potencial de acción, que es este potencial gigante que está acá, y que es la suma de las respuestas sincrónicas de la fibra del nervio auditivo. Se caracteriza por tres ondas que se generan, que es N1, P1 y N2 que está acá. Entonces, este es como se visualizaría una electrocoreografía normal. Ahora, ¿en qué nos sirve hacer la electrocoreografía? ¿Para qué la hacemos? Principalmente está dentro de lo más importante la utilidad del diagnóstico de enfermedad de Meniere, que es una enfermedad de oído interno, en donde se genera líquido dentro del oído. El registro de la electrocoreografía en un paciente con enfermedad de Meniere llevaría a una amplitud del cociente entre el potencial de sumación y el potencial de acción, ya que aumenta mucho el potencial de sumación. También se utiliza en el monitoreo de cóclea y nervio auditivo durante alguna cirugía en donde esté en riesgo, por ejemplo, la audición. También para identificar la onda 1, que sería el potencial de acción, para identificar la onda 1, la misma onda del tronco del potencial de tronco, y también se está utilizando en pacientes que son, desconozco si lo realizan acá, pero sí que en otros países lo hacen para saber si un paciente es candidato a un implante coclear, se está haciendo también electrocoreografía, ya que si el paciente tiene una lesión a nivel del nervio, se podría realizar... no se podría realizar el implante coclear, porque se podría realizar el implante, pero al introducir no se impulsaría el sonido a través del nervio porque el nervio no está indemne. Por lo tanto, también se está realizando electrococleo en pacientes que son candidatos a implante. Luego vienen los potenciales vocauditivos de tronco, tenemos que son potenciales de corta latencia, y los más utilizados en la clínica. Explora la vía auditiva desde el oído interno hasta el tronco, son 7 ondas, pero solo 5 son reproducibles a altas intensidades. Las más estables son la onda 1, 3 y 5. Y lo que se hace es buscar el umbral a través de la visualización de la onda 5. Tenemos acá las ondas, tenemos el nervio auditivo corresponde a la onda 1, núcleos cocleares la onda 2, tenemos el complejo libar superior a la onda 3, el menisco lateral onda 4 y el colículo inferior la onda 5. Acá tenemos más bien la ubicación de los electrodos. Tenemos los electrodos, se coloca el electrodo tierra, que es para disminuir algún tipo de artefacto, los electrodos del oído referencia, en derecho e izquierdo, y también se coloca un electrodo activo. Antiguamente el electrodo activo se colocaba en el oído que se iba a evaluar primero, y se iba cambiando. Pero ahora con los equipos nuevos eso se puede hacer automáticamente y no es necesario cambiar y se puede colocar en la frente o también en el mismo lóbulo o también dentro del mastoides del paciente. El umbral auditivo que evalúan los troncos cerebrales es de 2000 a 4000 Hz. Ese es el umbral que se evalúa dentro de las frecuencias. Acá tenemos el ejemplo de un potencial, tenemos oído derecho, tenemos oído izquierdo, tenemos más bien las latencias, las ondas normales, más o menos 1,4, 1,6 aquí obviamente, más o menos en Chile, 2,6, 3,6, 4, más o menos donde se encuentran las ondas. Por ejemplo, si empieza un sonido de 80 decibeles y se va bajando.
hasta obtener se va obteniendo el umbral con la onda 5, que es el nivel de lo más cercano ya a corteza, y por ejemplo en estos dos pacientes, este es un potencial normal, tenemos que a 20 decibeles aún se encuentra onda 5 en ambos oídos, más o menos sería aquí o acá. Tenemos en hipoacusia también, por ejemplo, un ejemplo de hipoacusia de transmisión, en donde hay un aumento de la latencia de la onda 1. Por ejemplo, tenemos 80 decibeles y la onda 1 aproximadamente está sobre los 2 milisegundos. Por lo tanto, no está en el 1,6 donde se espera. Entonces, eso va aumentando la latencia de la latencia 1 y la latencia absoluta. Hay un umbral de la onda 5 alterado. Por ejemplo, ya a 30 decibeles ya no se encuentra umbral de la onda 5. Y lo mismo en el oído, o sea, lo mismo en el oído izquierdo, o sea, el paciente tiene una hipoacusia de transmisión bilateral. Tenemos hipoacusia de tipo sensoriales, en donde tenemos la latencia de la onda 3 puede estar prolongada. Por ejemplo, acá tenemos el oído izquierdo, que tenemos 80 decibeles y el umbral está casi en los 4 milisegundos. Hay una desaparición abrupta de las ondas, y también el umbral donde la onda 5 está alterado. Ahora, ¿cuáles son los componentes que influyen a los potenciales? Tenemos la edad, por sobre todo. Cuando el niño nace, su cerebro está en un proceso de neuroorganización. Sus vías cerebrales no están maduras aún. Entonces, a veces incluso se tiene que esperar algunos meses para hacer los potenciales, esperar 3 o 4 meses para poder esperar que el cerebro sea funcional. Obviamente el género, hay algunos estudios donde se visualizan que las mujeres tendrían mejores ondas que los hombres. También obviamente influye el grado de pérdida auditiva, ya lo vimos con los ejemplos anteriores. El estado de conciencia. Generalmente estos exámenes se pueden hacer con sueño, no hay los potenciales de tronco donde se pueden realizar con el paciente dormido. Mientras que generalmente los potenciales sí de latencia tardía se necesita al paciente despierto, porque se necesita procesar la información. También de tipo algunos medicamentos, generalmente los sedantes no afectan el registro de los potenciales, sino que al contrario, como disminuyen los artefactos musculares, mejoran el registro. Y luego tenemos también los auriculares de inserción, son los mejores. La posibilidad de que el sonido estimulado pase de un oído a otro es muy bajita. Por lo tanto, son los mejores auriculares, no como los auriculares de los audiómetros. Se necesitan auriculares chiquititos, como los que están aquí. Y el ruido ambiental. También se necesita una disminución de ruido ambiental para poder generar potenciales. Y para terminar, tenemos la utilidad clínica, entonces, de los potenciales. Tenemos la evaluación en recién nacido y niños pequeños. Tenemos monitoreo en medicamentos ototóxicos, diagnóstico de tumores de ángulo pontocereloso, ya que evalúan la vía del nervio auditivo. También son útiles en pacientes simuladores, en diagnóstico diferencial también de las hipoacusias, o sea, obviamente un examen complementario conjunto con las emisiones autoacústicas, y pacientes sometidos a cirugía con riesgo auditivo, evaluación en pacientes también inconscientes, y obviamente es un examen complementario junto a otros para el diagnóstico. Incluso cuando los bebés generalmente se hacen emisión autoacústica y la presentación de todos los exámenes otoneurológicos. Muchas gracias, Denise, por la presentación. Muchas gracias. Muy completa, en verdad, demasiado buena. Quería saber si alguien tiene alguna pregunta que quiera preguntar en el chat o acá. Denise, yo tenía una consulta. En cuanto a los potenciales abocado-tronco, ¿son comparables o se pueden comparar cuando un paciente se hace bajo anestesia y otro solo durmiendo? O sea, lo ideal es que si se va a hacer, por ejemplo, en un bebé, lo ideal es que esté dormido, porque como se introducen sonidos de alta intensidad, es muy probable que despierte, porque se comienza con un sonido a 100 o a 80 decibelios, generalmente 80.
y lo más probable es que despierte, pero no habría una diferencia, ¿era tu pregunta en pacientes dormidos o anestesiados? Sí, claro. O sea, generalmente no se utiliza mucho la anestesia, lo ideal es que el paciente duerma con sueño fisiológico, pero no habría una diferencia en caso de que se hicieran con pacientes anestesiados. Muchas gracias. ¿El doc salió con una pregunta? Sí. Cuénteme, Doc. Bien, Denise. No sé si tú tienes experiencia en la impedanciometría frecuencial, que es la que se está usando ahora, y cuál es la ventaja que pudiera tener con la que usamos nosotros. O sea, lo que se utiliza la impedanciometría de alta frecuencia, que se utiliza a un tono más medio, se hace a un 1000 Hz, mientras que la impedanciometría convencional se hace a un tono grave, que es a 226 Hz. Ese es el estímulo que se introduce en la presión del timpanograma. Lo que se utiliza más, o sea, la utilidad clínica de la impedanciometría de alta frecuencia en los niños, porque es mucho más sensible al líquido del oído medio. O sea, a veces nosotros podemos realizar la impedanciometría convencional a 226 Hz, nos podría salir una curva normal, pero resulta que el niño tiene un grado de fusión dentro de la membrana timpánica y eso se visualizaría mucho mejor en una impedanciometría de alta frecuencia. Es mucho más sensible al líquido que la impedanciometría convencional. O sea, la utilidad clínica más bien de la impedanciometría de alta frecuencia es en los niños, que generalmente son los que más sufren de otitis. Claro, eso es importante porque dentro de los colegas que están ahí hay neurólogos infantiles. ¿Mm? Entonces, sería un método alternativo para evaluar audición en niños que no respondan bien a la audiometría. Exactamente, sí. Es como una audiometría, pero en que no necesitamos que el niño responda, siempre que se porte Exacto. bien. Exacto, siempre cuando se porte bien, pero como la impedanciometría es un examen objetivo, se visualizaría mucho mejor. Por eso todos esos exámenes son complementarios. Si se puede hacer Claro, la audiometría bien, pero si no, se puede hacer realizar una impedanciometría. Y si se está en duda con el diagnóstico, se puede pedir una impedanciometría de alta frecuencia. claro. Y para los becados de neurología infantil, ¿cómo se podría evaluar, por ejemplo, la audición subjetiva de un niño que no va a responder a la audiometría, pensando en el gráfico que mostraste del banano? ¿Mm? Primero Y se podría hacer, hay exámenes para eso, ¿no es cierto? o Hay sea, primero, evaluación. sí, lo que pasa es que tenemos la audiometría para niños, que es con Sí, claro, para el niño. condicionamiento, que pueden estar a una hora realmente haciendo la audiometría con el niño, sobre todo en niños que son portadores de audífono, que se necesita y obviamente complementarlo con la impedanciometría, que por lo menos evaluaría de 500 a 4000 más o menos la frecuencia. Y ahí se podría Sí. estimar más o menos el grado de pérdida auditiva de un niño. Pero en relación, por ejemplo, a audiometría campo libre, eh, para ver que un niño si escucha algo y a qué nivel escucha, porque desde ese momento se podría empezar ya con el plan de implementación de audífono e ir midiendo el grado de rendimiento que tiene este audífono para Exactamente. finalmente llegar a implantes cocleares o audífonos más potentes. Exactamente, sí. La audiometría de campo libre es para evaluar los audífonos, se colocan unos parlantes dentro de la misma cabina del audiómetro y el paciente está con los audífonos puestos o con uno o los dos audífonos que utilice y se le introducen sonido y es el mismo procedimiento realmente en la audiometría convencional, solo que el paciente está con sus audífonos puestos en vez de unos fonoauriculares. Y los sonidos van de un parlante del lado derecho o izquierdo y el paciente va determinando si escucha o no con el audífono. Claro, yo creo que, bueno, el examen auditivo es importante en todo grupo etario, eh, pero la parte más compleja son los niños, Exactamente. ¿ah? Por Porque eso de como ahí la importancia. la audiometría es un muy buen examen de evaluación auditiva, pero es subjetivo, depende si yo quiero responder o si no me hago el sordo.
Exacto. De Pero ahí la los importancia. niños, en realidad, es difícil que un niño esté simulando una sordera. Por lo tanto, hay que tratar de llegar al diagnóstico de qué es lo que tiene. ¿Mm? Y por eso que es importante todas estas pruebas. Y sobre todo el manejo por especialistas que tengan experiencia en niños. No todos están capacitados para esto. No por la dificultad que pueda tener la prueba, sino que es por el training, que se han dedicado, es una especialidad. Exacto. Hay algunos que se dedican a evaluar niños y se dedican más bien a hacer audiometrías no convencionales, audiometrías para niños, y obviamente realizarlos en conjunto con emisiones, con potenciales. O sea, a los niños hay que hacerles todo. Claro. Si sospecha de hipoacusia, hay que hacerle potenciales, emisiones, impedanciometría y ver si se obtiene algún umbral audiométrico en alguna frecuencia. Así es. Muy bien. No sé si los colegas en neurología infantil quieren preguntar algo así. Siéntanse absolutamente libres. Ahí tú, José Tomás, eres el dueño de No hay la ninguna cosa. pregunta todavía. Hola, Katy.